kamunda ima animal tapsh ima tapsh charinji kay pichit yakuta charinji kay yaku riego tapsh pichit todo charinji mikuna yakito tapsh charinji ikuti nada pero suficiente datka charinji tokibu pakta datka ashito charinji. Con el agua nos hemos familiarizado, se ha unido el pueblo y las comunidades. Con el agua nos hemos formado porque hay las asambleas generales, hay las mingas, ahí nos encontramos, nos conversamos, nos conocimos. Entonces hemos llegado como una familiarización ya con el agua. La defensa de los derechos de agua, desde el derecho a acceder a ello hasta el derecho de participar en su gestión y la toma de decisiones, une a familias, comunidades y organizaciones del campo. En Ecuador, para los sectores sociales rurales marginados, la organización social, la acción colectiva y la movilización son las estrategias más efectivas para ejercer y garantizar estos derechos sobre el líquido vital. El agua es un eje movilizador, ¿no? Hace tiempo las organizaciones se organizaron por conseguir la tierra, pero se dividieron la tierra y se acabó la organización. El agua es un líquido que corre constantemente y hay que administrarlo, hay que cuidarlo, hay que operar, mantener los sistemas de riego. Y eso no se puede dejar de hacer nunca. De tal manera que la organización es un proceso continuo que sigue enseñándonos a manejar el agua. Si el riego y la agricultura no se pueden separar, cuide las aguas ahora para mañana regar. Si el riego y la agricultura no se pueden separar, cuide las aguas ahora. Este video presenta la experiencia de la Federación Provincial de Organizaciones de Usuarios de Aguas, Interjuntas Chimborazo, en su lucha y proceso organizativo para defender los derechos del agua de las comunidades indígenas y campesinas de esta provincia andina. Interjuntas Chimborazo es una organización que agrupa a organizaciones usuarias del agua, sean estas estatales o comunitarias, o directorios de agua también en el caso de agua potable. Se creó más o menos en el año 1998 como iniciativa de sistemas estatales como el Chambo, el Cebadas, el Licto, el Quimia en ese tiempo, conjuntamente con sistemas pequeños de riego y de agua potable. Inicialmente la idea era defender los derechos de los usuarios. Ese fue el objetivo inicial de Interjuntas Chimborazo. Las líneas de trabajo de Interjuntas, yo creo que arrancamos con la asesoría legal. La asesoría legal que garantiza que los usuarios tengan la posibilidad de legalizar la tenencia del agua. De esta misma asesoría legal se desprende la mediación. Varios de los problemas pueden ser solucionados mediante mediación y acuerdos entre los usuarios. Una siguiente línea tiene que ver con la capacitación. La necesidad de la capacitación a todo nivel, yo creo que es necesario, sobre todo en relación al buen uso del agua, la optimización del recurso hídrico. La protección de las cuencas hidrográficas. Yo creo que es necesario que la gente esté consciente de la necesidad de proteger las cuencas hidrográficas porque sabemos que cada vez va disminuyendo la oferta del agua y la demanda es mayor. Una línea estratégica del trabajo de Interjuntas Chimborazo ha sido la representación de 20.000 usuarios de agua de la provincia a través de la incidencia política y la veeduría ciudadana, buscando generar respuestas tanto al interior de las juntas de agua y otras organizaciones de usuarios ante agentes externos y autoridades públicas. El tema de incidencia política es un tema que digamos que transversalmente lo tiene Interjuntas. En todo momento realmente hemos visto que una de las formas de conseguir, sea que se respeten los derechos, o sea agilidad en procedimientos, o alguna actividad especial para Interjuntas ha sido a través de la incidencia política, y en ese Interjuntas ha tenido una gran experiencia en esos temas. Entonces siempre estamos acudiendo a los organismos nacionales, especialmente los que tienen que manejar el recurso agua, para conversar con ellos y a través justamente de la conversación o de la incidencia política
buscar mejorar las condiciones de los usuarios. En sí, Interjuntas en su momento tiene que, para defender los derechos de los usuarios, levantar la voz ante cualquier autoridad, así tendrá que hacerlo realmente, así será. Pero también nosotros apoyaremos las gestiones y las acciones que se realicen que también beneficien a los usuarios, sea cual sea la posición política en ese momento. Bueno, la incidencia política ha venido desde hacer que la oficina de la Agencia de Aguas sea más eficiente para los usuarios, pero también que cuidemos los derechos de los usuarios. Un ejemplo de los resultados del trabajo de incidencia política de Interjuntas es que en Chimborazo, la Secretaría Nacional del Agua, Senagua, ahora presta un servicio bilingüe que responde a los derechos culturales constitucionales de los pueblos indígenas. Es la única oficina a nivel nacional que tiene un servicio bilingüe, ¿no? Y la capacitación también se hace de esta manera, en castellano y en quichua. Tenemos compañeros indígenas que están vinculados a la Senagua y que para nosotros en muchas de las resoluciones de conflictos han sido muy importantes. Y vamos a seguir haciendo esa vinculación intercultural porque nos interesa. La participación de Interjuntas en el Foro Nacional de Recursos Hídricos ha facilitado que la voz y las propuestas de los usuarios de Chimborazo estén presentes e incidan en los debates sobre los derechos y en las políticas sobre el agua en el ámbito nacional. El Foro de Recursos Hídricos nace cuando se dan cuenta ellos que nosotros los agricultores, los campesinos nos habíamos organizado y que estábamos proponiendo. Entonces el Foro de Recursos nace desde las universidades, desde las instituciones públicas, desde las ONGs, en donde que nosotros somos partícipes también de esa propuesta. Ya nos unimos todos los usuarios, los usuarios del agua de consumo humano de las ciudades y también los usuarios del agua de consumo humano y de riego del campo. Participamos en Montecristi con el objetivo de proponer, de que nuestras ideas sean tomadas en cuenta, lo cual fue en un 90% aceptadas, por ejemplo, el derecho de la naturaleza. Una de las propuestas principales fue que el agua sea reconocida como un patrimonio nacional estratégico, como un derecho humano. Propuestas que se encuentran reflejadas en el artículo 12. Luego en el artículo 318 planteábamos el hecho de que la administración del agua tiene que ser únicamente pública y comunitaria. Esos hechos me parece que salieron desde los regantes, fueron propuestas recogidas por el foro y que se encuentran ahora presentes en la ley de aguas. La ley no es aprobada este rato. Pero nosotros como Interjuntas Chimborazo y como Foro de Recursos Hídricos con apoyo de ONGs como Camarén, por ejemplo, y algunas otras, hemos logrado llegar a la Asamblea Nacional con propuestas de parte nuestra, eso llamamos nosotros los nudos críticos, en donde que uno de los principales problemas es que la ley de aguas al usuario no le toma en cuenta, o sea, solo nos consultan. No, nada de lo que nosotros propongamos es vinculante. Ese es uno de los puntos más álgidos que tenemos en la ley de aguas. Uno de los importantes instrumentos que Interjuntas Chimborazo ha desarrollado para defender los derechos de agua de sus miembros fue crear en el 2003 la Oficina de Asesoría Legal y Mediación de Conflictos como respuesta a los problemas encontrados con entidades públicas como la antigua Agencia de Aguas. En la Agencia de Aguas había corrupción, había demora en los trámites, había maltrato al compañero campesino indígena, había coima, había prepotencia. Nace justamente la Oficina Jurídica Legal de ese descontento, de esa preocupación, de ese malestar que hubo de los compañeros usuarios del agua, cuando en la Agencia de Aguas no había las condiciones apropiadas para que puedan realizar los trámites. Era la única forma o uno de los medios de poder ayudar a los compañeros indígenas campesinos para solucionar los problemas legales que tenían. La oficina de Interjuntas Chimborazo es la única que existe en esta especie en el Ecuador. ¿En cuanto a qué? Porque nosotros somos especializados solo en derechos de agua. Con los otros abogados se puede decir que la diferencia es en cuanto al costo, ¿no? Porque esta es una oficina creada por los propios usuarios.
Y sobre de esa sentencia que está Así es. vuelta, otra vez queremos Así es. sacar otra sentencia, que no hay cómo. Como ellos tenían asesor jurídico, entonces conversamos y nos ayudó en cuanto a los trámites y no ha dejado como otros abogados, más bien ellos han explicado legal lo que es ley de aguas y cómo debe hacer unos trámites, renovación, reforma, todo lo que debe hacer esos trámites, y nos ayudó y últimamente hemos logrado la renovación con Interjuntas de Chimborazo. La oficina tiene varios servicios en este caso, entre ellos lo que es la tramitación legal, que es lo fuerte de Interjunta de Chimborazo, que para eso nos hemos especializado, la tramitación legal en derechos de agua. Hacemos capacitación legal en torno a derechos de agua en las diferentes comunidades, hacemos mediación de conflictos también, e incidencia política y legal en cuanto a lo que es recursos hídricos. Las controversias que más se suscitan es en cuanto a que se quieren concesionar aguas ya que constan en resolución, aguas concesionadas. Existe un problema también cuando se va a renovar las resoluciones. Por autorizaciones de obras también existen problemas. En los de cierres y establecimientos de servidumbres. Y más te podría decir por mi experiencia personal es porque no conocen del tema en cuanto a derechos de agua. Teniendo la oficina de asesoría jurídica, a nosotros nos ha ayudado bastante. Actualmente nos está ayudando en lo que es la cancelación de Molobog, en la adjudicación del agua por parte de Senagua. Hemos tenido la colaboración bastante del doctor de Interjuntas, y en cualquier problema que tenemos de interno de la Junta con los usuarios o con cualquier institución, ellos nos apoyan. Entonces para nosotros sí es importante y de mucha validez para nuestra organización. Como parte íntegra de la Federación Interjuntas, la Oficina de Asesoría Legal apoya y participa en los procesos socioorganizativos de los usuarios, como fue el caso de las protestas en 2005 ante la entonces Agencia de Agua. Anteriormente el jefe de la agencia, hacía tantos problemas, daba sentencia sobre sentencia, nos hacía pelear a la gente. Entonces de eso nos unimos, llamaron a algunos directorios, a algunas juntas para organizarnos. Habían las coimas, había preferencias para los usuarios. Muchos campesinos no podían ingresar a la agencia de aguas. Sí ingresaban en cambio otras personas con más poder. Eso le obligó a que se buscara la posibilidad de que cambie la situación. Y una de las cosas que hicimos fue luchar porque se cambie el jefe de la agencia de agua de aquel entonces. Pero cambiar el jefe de agencia no era suficiente, corríamos el peligro de que venga uno igual o peor. Entonces, nos organizamos las personas para darle un trato de largo aliento. ¿Qué significaba? 1, cambiar el jefe de agencia de aguas. 2, hacer una veeduría tanto a la elección del nuevo jefe de agencia de aguas como a los procesos que se vienen desarrollando hacia adelante. Frente a tanta denuncia y al proceso mismo que se dio, que no tuvo resultados, decidimos tomar la agencia de aguas. Fue una movilización inmensa realmente, más de 5.000 gentes se posicionaron de la agencia de aguas, y durante 18 días nos tomamos la agencia de aguas, permanecimos durante 18 días hasta que la gente de Quito venga a conversar con nosotros. A los 18 días solucionamos el tema, fue una movilización que trajo gente de toda la provincia, que mostró primero que estábamos organizados, que había mucha solidaridad y que estaban dispuestos a que eso termine. Eso fue un motivo muy clave en la movilización. Y eso despertó el interés a nivel nacional, ¿no? ¿Qué está pasando en Chimborazo? ¿Qué pasa en las agencias de aguas? ¿Cómo funciona? ¿Qué sucede exactamente? Despertó más bien un avispero que después tuvieron que calmarlo, interviniendo ya en muchas agencias de aguas a nivel del país. Un ejemplo del servicio que brinda la Oficina de Asesoría Legal fue el caso del sistema de riego Chambo-Guano y la lucha de sus usuarios por mantener y garantizar su histórico derecho al agua. Fue un tiempo, una época difícil que hemos pasado. Se nos vino a quitarnos el caudal de lo que teníamos hace 50 años atrás. El caudal del agua ha sido 5.000 litros por segundo.
O sea, logramos la resolución de concesión en Acenagua en primera instancia, aquí en Riobamba. Luego, por problemas que hubo de los 5.000 litros que obtuvimos aquí en Riobamba, en la Secretaría Nacional del Agua se bajó a 3.200 litros por segundo, lo cual de un proceso de mediación, de acercamientos, de una mesa de trabajo juntamente con la Secretaría Nacional del Agua, se logró después de un año, se podría decir aproximadamente, a que la concesión, por un error de cálculo, salga, se puede decir, por 5.892 litros por segundo. Esta organización, esta unión, lo que más hemos anhelado durante todo el tiempo que ha pasado, pues, ¿no? Y era la sentencia, y por lo tanto, con la sentencia ahora sí ya somos propietarios, digamos así, del agua. Otro caso es un conflicto actual en el que Interjuntas, con el apoyo de su oficina de asesoría legal, está tramitando la cancelación de la concesión de 3.000 litros por segundo del caudal del sistema Chamboguano, otorgada en 1999 a la empresa eléctrica de Riobamba por la entonces Agencia de Agua. Este es nuestro canal de riego, el cual abastece a 13.000 usuarios. Está diseñado para 6 metros cúbicos. Y la empresa eléctrica de Riobamba quiere la mitad del agua para poder generar energía eléctrica. Los quieren llevar por acá. Prácticamente nos quedaríamos sin la mitad del recurso hídrico, que a la final afectará a los cultivos o a nuestro sector, que es eminentemente agrícola. Nosotros tenemos más derecho porque en prioridad el agua es primero para la vida, el consumo humano, para lo que es la producción agrícola, y en cuarto lugar es la generación eléctrica, empresas, toda esa situación. Entonces la misma Constitución, por la Ley de Aguas, nos respalda o nos garantiza que nosotros primero tenemos que ver el agua es para la vida. Lo que se ha demostrado es que